Juli, gracias por esa introducción. Muy buenas tardes, casi noches para todos. Espero se encuentren muy bien en esta tarde de miércoles, un día soleado que nos acompañó hoy, que ya se está terminando. Y bueno, estamos en este espacio con toda la mejor energía para hablar de este tema que nos toca a todos. En algún momento de la vida, ustedes y yo hemos tenido que hacer alguna presentación en público y seguramente nos hemos encontrado con que sentimos un poquito de nervios, se nos olvida de pronto el libreto, las palabras que vamos a decir, nos encontramos con alguna audiencia que quizás se vuelve un poquito retadora o desafiante porque nos hacen de pronto preguntas que no manejamos o quizás porque no se conectan con ese mensaje que nosotros estamos transmitiendo. Si a ustedes les ha pasado esto, están en el lugar que es, porque vamos entonces en esta sesión a ver una serie de herramientas y de estrategias para mejorar nuestra habilidad de hablar en público. Y es que esto no se nace con un don de esas personas que uno ve que dices que ella es buena para tal cosa porque tiene el don de la palabra, porque se puede parar enfrente de un escenario, porque puede hablar al frente de un grupo sin mayor complicación y con mucha fluidez. No, la verdad es que todos tenemos esa habilidad. Lo único que necesitamos es desarrollarla. Entonces, vamos a comenzar. Quiero pedirles, como parte de este espacio, que enciendan sus cámaras. Para uno de este lado es muy chévere cuando se encuentra con personas del otro lado, cuando uno puede ver caras, cuando uno puede ver expresiones que le van además indicando a uno cómo va la sesión. Si va muy bien, si va de pronto regular, si va aburrida o si de pronto tienen alguna pregunta o inquietud. Entonces, los invito a que enciendan sus cámaras y que hagamos esta sesión muy, pero muy participativa. Entonces, vamos a comenzar y para iniciar quiero que, para ir entrando un poquito en calor, vamos a hacer un primer ejercicio y es algo muy sencillo. Con un emoji de los que ustedes van a encontrar en el chat, quiero que me cuenten cómo se sienten en este momento. Cómo se sienten, si se sienten felices, si se sienten preocupados, si se sienten animados, si de pronto tienen alguna preocupación o si por el contrario pues están muy a la expectativa de lo que van a ver en esta charla. Cuéntenme con un emoji cómo se sienten. A ver, los quiero ver. Caritas felices, caritas tranquilas. Por aquí ya empiezo a ver algunas caritas felices, algunas bien, como en un buen mood. Johan Felipe, bueno, nos comparte corazones. Muy bien, Johan, Héctor. ¿Estás feliz? ¿Estás llorando de la felicidad? Ay, Cardo, veo que tiene un tapabocas. Puedo intuir que estás enfermo. Espero que te mejores pronto. Perfecto. Ahora vamos a hacer un ejercicio muy pequeño. Vamos a ver quién se anima a contarme por qué se siente así. Ya hicimos el ejercicio de poner con un emoji cómo nos sentimos el día de hoy. Alguien que me diga en máximo 15 segundos, algo muy cortico, que encienda su cámara. Bueno, si no se sienten tan cómodos encendiendo la cámara, lo pueden hacer simplemente abriendo su micrófono. Cuéntenme por qué se sienten así. La condición es que tienen que hacerlo en solo 15 segundos. Vamos a empezar a entrenarnos en esta habilidad de hablar en público y lo vamos a hacer así. ¿Por qué se sienten así? ¿Quién me cuenta? Yo, Jessica, gracias. Yo me siento, felicitaciones porque además eres muy valiente, tienes mucho coraje de abrir tu micrófono y contarnos en 15 segundos por qué te sientes así. Felicitaciones por ser la primera y tomar la iniciativa. Cuéntanos. gracias. Fue un día productivo, fue un día lleno de trabajo, Perdóname, casi ¿cuál sin, fue tu emoji que ya se el de desapareció? felicidad, el de felicidad. Ok, gracias. Para mí es satisfactorio tener un día productivo y Sí, que todas las cosas salgan bien, empate, en tema de sí. transporte, de respuestas, de correos y demás en el tema laboral. Entonces fue un día muy productivo y a pesar de que al final del día uno ya está un poco más cansado, sí se lograron cosas. Perfecto. Lo lograste en 15 segundos, Jessica. ¿Todos entendimos?
Cuéntenme con un emoji de pulgar arriba si entendimos el mensaje y por qué Jessica tuvo un día muy bueno. Entendimos, ¿verdad? El mensaje fue claro, llegó para todos. Listo. ¿Quién más se anima a contarme en 15 segundos por qué se sienten así? ¿Lorena? Lorena Sara, ¿te quieres contarnos? Sí, bueno, mi emoji fue una carita muy tranquila porque Ajá, hoy es la clase virtual, entonces me da la facilidad de estar a esta hora ya en mi casa. qué chévere, en la comodidad de tu casa. Pues, Muy bien, Lorena, muchas gracias. ¿Quién más se anima? ¿Alguno de los hombres que nos acompañan hoy? ¿Quién se anima? Yo, María Jimena, Diego, ¿cómo estás? ¿cómo te ¿Esa va? es una No, cara no activo, de preocupación o de qué? no estoy, no activo la cámara porque estoy terrible. No te preocupes. Sí, pero no, pues aquí como pasando una gripa dura que me cogió estos días, pero no, con toda con toda la actitud, motivado con mis estudiantes, poderles regalar a los estudiantes que están en esta conferencia que nos está ofreciendo la CEPAE estos escenarios para que puedan fortalecer sus habilidades blandas. Perfecto. Diego, espero que te recuperes muy pronto y que te cuides porque está haciendo un clima muy frío en Bogotá. Hoy fue la excepción que hizo un Sí, sol sí, ya espectacular, por acá está lloviendo ya. pero sí tienes que cuidarte mucho de estos cambios de clima. Muchas gracias, Diego. No, Una gracias a última ti. persona que se quiera animar y nos cuente por qué escogió ese emoji. ¿Quién se anima? Cuéntenme quién se anima. La última persona que vamos a tener en este ejercicio. ¿Alguien? O dedocráticamente entonces lo escojo yo. Nadie se anima, no puedo creerlo. A ver, vamos a ver por aquí a alguien. Sí, ¿Héctor? sí, Héctor. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Cuéntame, ¿qué emoji escogiste? Eh, Felicidad. Cuéntanos, ¿por qué estás tan feliz? ¡Qué maravilla! Pues es que si uno no nos busca la felicidad a diario con todo lo que llega en la vida, pues estamos fregados. La vida hay que sonreírle, hay que vivir cada cosa que se vive. Sí, o sea, si hay momentos para estar triste, pues se está triste, pero no, hay que vivir la vida bien. Entonces, no, Muy siempre bien, Héctor. para estar feliz. Qué bueno escuchar esas palabras. Bueno, como se dieron cuenta, cada una de las personas que participó nos transmitió un mensaje. Algunos lo hicieron de una forma más extensa, otros de una forma más corta, pero lo importante es que ese mensaje tenía una intención y tenía un objetivo de transmitir una razón, la razón por la que escogieron ese emoji. Hoy vamos a ver cómo transmitir esos mensajes de una forma más asertiva, más efectiva y sobre todo con la tranquilidad de poder hacerlo sin dejarnos ganar un poquito por los nervios que a todos se nos presenta, a todos sentimos esa emoción al momento de comunicarnos, sobre todo en público cuando estamos enfrente de un escenario o cuando estamos con más personas. Entonces, gracias a todos los que participaron y vamos entonces a continuar. Me voy a presentar porque hasta el momento no lo he hecho. Mi nombre es María Jimena Pérez. Yo soy especialista en temas de talento humano y llevo más de 15 años trabajando en temas de formación y desarrollo, en el diseño de estrategias de capacitación, desarrollo, cultura. Tengo un enfoque especial en temas de manejo de tiempo, pero también en cómo hablar en público. Esto es mi pasión, esto es lo que me mueve, entonces tengo pues una experiencia importante en esto porque además me gusta mucho hacerlo. He trabajado en diferentes compañías, trabajé en Bavaria, trabajé en L'Oréal, en Ernst Young, la multinacional de consultoría, y mi última experiencia fue en Ecopetrol, y eso me ha permitido pues tener una perspectiva muy amplia
de cómo desarrollar esta habilidad, incluso en diferentes sectores, en diferentes temáticas, y eso es lo que quiero transmitirles y traerles en este espacio. Cómo poder llegar a tener esas herramientas que ustedes van a necesitar para poder comunicarse mejor y comunicarse mejor con intención y cuando lo hacen enfrente de otras personas. Entonces, ¿qué vamos a lograr al final de esta sesión? Vamos a aprender unas técnicas para reducir la ansiedad al hablar en público, que esto es muy importante, esto es muy normal, a todos nos pasa. Yo no conozco una persona, ni siquiera al gurú más experto, que no sienta algo en el estómago, unas mariposas, algunos lo llaman, otros lo llaman simplemente nervios, al momento de pararse y hablar en público. Esto es algo completamente normal, humano, todos lo sentimos, lo importante es que aprendamos a manejarlo y para eso vamos a aprender unas técnicas. Vamos a aprender además a estructurar presentaciones efectivas que transmitan esos mensajes que queremos, esa intención con la que nos queremos comunicar y sobre todo que sea algo muy persuasivo. ¿Qué significa persuasivo? Que podamos convencer a la otra persona del mensaje que nosotros estemos dando. Y por último, vamos a conocer unas estrategias para conectar con la audiencia. Hoy que vivimos en un mundo hiperconectado, lograr capturar la atención de nuestra audiencia se vuelve algo completamente desafiante y retador. Hoy vamos a conocer algunas estrategias para poder llamar la atención y mantener a nuestro público conectado con nosotros. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con la primera parte que tiene que ver con bueno, vamos aquí a recapitular entonces cuáles son los tres temas que vamos a ver. Vamos entonces a ver cómo evitar esa ansiedad de hablar en público. Vamos a ver entonces cómo realizar esas presentaciones efectivas que transmiten mensajes claros y finalmente vamos a ver estrategias de cómo conectar con nuestra audiencia. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo clarísimo de lo que vamos a ver a continuación? Cuéntenme si quieren con un emoji Sí, o si todo quieren muy abrir bien. sus micrófonos. ¿Me Clarísimo. puedes hacer un favor? ¿Le puedes repetir los tres temas? Mira, Disculpe. están justo proyectados en esta presentación, en este slide, son estos tres. Cómo evitar la ansiedad de hablar en público, cómo hacer presentaciones efectivas que transmitan mensajes claros y tercero, cómo conectar con nuestra audiencia, cómo captar esa atención del público que nos está escuchando. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el primer tema, que es la ansiedad de hablar en público. Y yo les contaba que esto es más común de lo que uno se imagina. Todo el mundo al enfrentarse a un público, al hablar en un grupo de personas, siempre se suele sentir esta ansiedad. ¿Y por qué sucede esto? Porque esto hace parte de nuestra psicología humana. Nosotros, las personas, y esto aplica para todos, esto, como les decía, aplica desde el CEO más importante de la compañía más grande hasta la persona que apenas, digamos, está exponiéndose a estudiar o perdón, a participar en un grupo de estudio. Esto le pasa a todos, a los políticos incluso. Hay políticos que tienen que tomar clases, algunas incluso sesiones de coaching para poder manejar esa ansiedad de hablar en público. Entonces, ¿por qué sucede? Les voy a contar. Esto tiene una raíz en factores psicológicos. Entonces, ¿por qué? ¿Cuáles son esos factores? Miedo al juicio. Nos preocupa mucho el qué dirán y entonces qué van a opinar de mí, de lo que estoy diciendo. ¿Será que sí es algo acertado, inteligente lo que estoy diciendo? O quizás no. Entonces ese miedo al juicio es uno de los factores por los que sentimos esa ansiedad de hablar en público. Dos, el perfeccionismo. Siempre queremos mostrarnos perfectos. Nunca nos queremos equivocar. Y esa es una de las razones por la que sentimos esa ansiedad. Y tres, si en algún momento tuvimos una experiencia pasada donde nos fue mal, seguramente esa experiencia va a hacer que sintamos ansiedad la siguiente oportunidad en la que tengamos que hablar en público. Entonces, hay unos factores psicológicos que son estos tres: miedo al juicio, perfeccionismo y experiencias pasadas negativas que pueden aumentar que se sienta esa ansiedad de hablar en público. Hay otros factores como los factores fisiológicos
que es esa reacción de lucha o de huida. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que de pronto tienen que hablar, responder de pronto alguna pregunta delante de muchas personas o hacer simplemente una presentación sobre un tema específico. Ustedes lo han estudiado, se lo saben, están clarísimos de qué es lo que tienen que decir, pero aún así, en el momento en el que uno lo va a hablar, siente como esas ganas de salir corriendo. Bueno, pues eso es normal que pase justamente cuando uno tiene ansiedad de hablar en público. O puede además sentir una ansiedad anticipada. Entonces hay personas que, por ejemplo, antes de una presentación no pueden comer, no pueden hacer, digamos, llevar su vida normal porque empiezan a sentir esa ansiedad fisiológica, o sea, empiezan a sentirse nerviosos con incluso tiempo de anticipación. Entonces, hay, digamos, una reacción natural también del cuerpo. Puede que a algunos les suden las manos o incluso pues les sude el cuerpo, la cara. Y esas, digamos, son señales de que la persona tiene esa ansiedad de hablar en público. Hay otros factores también que influyen en esto, que son los factores sociales. Y es esa comparación de no, es que el otro es más inteligente que yo o sabe más que yo. Entonces eso nos mete una presión que produce esa ansiedad. El pensar que los otros pueden hacerlo mejor que nosotros o que la expectativa de la persona que me está escuchando es que yo me las sé todas, entonces me las tengo que saber todas. Eso también genera una ansiedad al momento de hablar en público. También la presión de la audiencia. Si ustedes salen a hablar sobre un tema sobre el cual ustedes son los expertos, pues hay una presión también de la audiencia de tener ustedes como facilitadores o como presentadores, de responder a todas las preguntas, de responder todas las inquietudes y de pronto de estar al nivel de lo que espera esa audiencia que ustedes transmitan o esos conocimientos que ustedes puedan dar. Entonces, estos son los tres factores que hacen que uno sienta ansiedad al hablar en público. Y como les digo, esto nos ha pasado a todos, seguramente en diferentes contextos, en mayor o menor medida, pero esta es la naturaleza del ser humano y aquí estamos todos. Ahora, ¿qué pasa entonces con con esa ansiedad? ¿Qué vamos a hacer con ese miedo que ya sabemos que todos lo sentimos? No se preocupen, para todo hay una solución. Y aquí hay unas estrategias que les quiero compartir para que ustedes las pongan en práctica. Entonces vamos a ver la primera estrategia y esto tiene que ver mucho con la parte fisiológica y es algo tan sencillo como respirar. Pero no respirar normal, porque uno muchas veces inclusive no lo hace de forma consciente. Hay que respirar haciendo la técnica de la respiración diafragmática, que es inhalar profundamente, sostener la respiración por unos segundos, luego exhalar lentamente concentrándose en esa expansión del abdomen. Entonces, si quieren, pueden hacer el ejercicio y donde están cada uno en su casa, donde estén tomando esta charla, hacer esa respiración diafragmática hace que inmediatamente el cuerpo adopte una posición un poco más relajada. Le estamos mandando al cerebro una señal de que no estamos en riesgo, de que nos podemos calmar y esto no se imaginan el poder que tiene. O sea, la respiración, de verdad, yo creo que es una de las cosas que más subestimamos las personas, pero la respiración tiene un poder increíble. Entonces, la técnica de respiración diafragmática nos va a servir muchísimo cuando nos sintamos con ese miedo, con esa ansiedad antes de una presentación. Entonces, ustedes van a salir a hablar en público, se pueden tomar 5 minutos antes, unos 3 minutos de esta respiración consciente, diafragmática, inhalando, sosteniendo el aire, exhalando y concentrándose en esa respiración y les prometo que van a sentir una diferencia. ¿Hasta aquí todo clarísimo? Cuéntenme Sí, con un señora. emoji. Perfecto. Les voy a contar otra estrategia que se llama la relajación progresiva de Jacobson y es tensar y luego relajar cada grupo muscular desde los pies hasta la cabeza, liberando esa tensión acumulada. Entonces, de pronto, si se sienten muy tensos, hacen una tensión, pero consciente del cuerpo
Y luego van a empezar a relajar conscientemente cada parte, no de una, no relajan el cuerpo todo al mismo tiempo porque no tiene tan buen resultado, sino que lo van haciendo por partes desde los pies hasta la cabeza. Entonces, se pueden sentar en una silla cómoda donde estén eh, simplemente de pronto esperando su turno para hablar y de hecho lo pueden hacer, o sea, esto no se lo tienen que contar a nadie, lo pueden hacer ustedes con ustedes mismos. Tensan un poquito el cuerpo y empiezan a relajarlo desde los pies a la cabeza. Entonces hacen consciente la relajación de los pies, de las rodillas, de la cadera, del estómago, del pecho, los brazos, cuello, cabeza y así van a sentir que efectivamente un cambio y una relajación. Hay otra técnica que es la técnica de respiración 4-7-8 y es inhalar contando hasta 4. Inhalamos, contamos 1, 2, 3, 4, sostenemos la respiración contando hasta 7 y exhalamos lentamente contando hasta 8. Por eso se llama 4-7-8. Entonces, esta también es como la técnica de la respiración diafragmática. Esta también es súper efectiva. La pueden hacer ustedes con ustedes mismos, o sea, esto no se va a dar cuenta a nadie y ustedes la pueden manejar. Y como les explicaba hace un momento, esto también ayuda a darle esa señal al cerebro de que no está en riesgo, de que efectivamente está en una situación, está en un ejercicio seguro donde no hay que activar esos mecanismos de ansiedad de susto, sino que estamos en un espacio seguro. Vamos a continuar con la siguiente y esta a mí me encanta porque tiene que ver mucho con algo de lo que se ha hablado mucho y es visualizar, es afirmar. No sé si alguno de ustedes conoce sobre las afirmaciones, pero cuando uno visualiza positivamente una situación, eso el cerebro no diferencia si es una realidad o si es algo que uno se está imaginando. Para, digamos, para el cerebro eso es transparente y si uno visualiza una situación positiva, la conexión emocional es positiva. Es decir, si ustedes se imaginan a ustedes mismos haciendo una presentación exitosa, si se sienten seguros y bajo control, le están mandando ese mensaje al cerebro y efectivamente la ansiedad va a bajar. Es pensar positivamente, esto va a salir muy bien. Todos solemos pensar lo peor, imaginarnos el peor escenario, la gente no le va a gustar, se van a reír, no estoy siendo tan bueno, tan buena. Y realmente nunca pasa, no sé si les ha pasado, pero nunca termina pasando lo que uno se imagina, porque el cerebro lo que hace es prepararlo a uno con el peor escenario. Y esto es por instinto de protección y de conservación. Sin embargo, podemos cambiar esos pensamientos por pensamientos positivos. Lo voy a lograr, voy a hacer una presentación exitosa, voy a sentirme seguro y en control de mí mismo y de lo que sé. Además que otro tip adicional, y es que piensen que cuando ustedes van a hacer alguna presentación en público, seguramente ustedes van a ser los más expertos en esa temática. Y si no lo son, si digamos, salgámonos del contexto de una presentación, de pronto quieren hablar levantan la mano en una conferencia para hacer una pregunta aquí en esta charla. No va a pasar absolutamente nada realmente de lo que el cerebro normalmente se imagina. Y es un poco lo que veíamos ahorita, ¿no? Voy a salir mal, voy a quedar en ridículo, esta pregunta no es inteligente. Entonces, esas cosas que nos hace pensar nuestra mente realmente nunca terminan pasando. Entonces, es un poquito hacerlo consciente, soltarnos de esos pensamientos negativos y más bien tener una visualización positiva. Entonces, ¿qué opinan de estas 4 estrategias para manejar el miedo? Cuéntenme, por favor, si alguien se anima a hacerlo con micrófono abierto, lo apreciaré mucho. Si no, cuéntenme en el chat cómo ven estas 4 estrategias. Súper claras, ¿eh? ¿Las entendieron? Ahora, no hay que aplicarlas todas, con que apliquen una está más que bien. Esto les va a ayudar, como les decía, a bajar un poquito la ansiedad que van a tener. ¿Listo? ¿Todo bien? Cuéntenme. Los quiero ver, escuchar. ¿Entendidísimo? Todo perfecto, todo perfecto. Y pues son Listo. muy útiles estas estrategias. Sí, además que, ¿quién me habló? Perdón que no alcancé a ver.
Yo, Ah, Jeffrey. Jeffrey, sí, además que, mira, no te tienes que contar a nadie, o sea, esto es algo de uno con uno mismo, lo puede hacer uno perfectamente antes de sentirse expuesto, digamos, de salir a una presentación y la verdad es que funcionan muy bien. Incluso no solamente para cuando vayan a presentar en público, en cualquier momento de ansiedad que ustedes tengan por la razón que sea pueden practicar estas técnicas y les aseguro que se van a sentir mejor. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a pasar a una parte de un ejercicio, una parte práctica. Y consiste en lo siguiente. Ya vamos a empezar a soltar ese miedo, esa pena que nos da hablar en público y lo vamos a hacer con un ejercicio muy sencillo y es, en un minuto, les voy a pedir que se presenten utilizando una metáfora o comparativa creativa. Entonces, les voy a pedir que digan su nombre y que son como tal cosa, porque tal otra. Entonces, les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, yo soy María Jimena y soy como un pulpo porque todo el día ando haciendo múltiples tareas. Les cuento que yo soy mamá de 2 niños. Pues soy profesional, tengo mi casa, soy esposa, bueno, tengo toda, digamos, en todas las áreas de mi vida, tengo el día siempre llena de cosas. Entonces, yo soy María Jimena y soy como un pulpo, ahí por eso les puse esa imagen, porque soy multitarea. Todo el día me la paso haciendo diferentes cosas en mis diferentes roles. Ahora me gustaría escucharlos a ustedes. ¿Quién se anima? Decir el nombre. Soy como la cosa con la que se identifiquen y nos cuentan un poquito por qué. Entonces, ¿quién se anima? ¿Quién se anima? ¿Algún voluntario o voluntaria? Hola Jimena, Hola, yo soy como Laura, tú, también soy un cuéntanos. pulpo, me la paso haciendo mil cosas todo el día. Tú eres de las mías, Eh, entonces. dime, dime. Tú eres de las mías. Sí, sí, yo soy como tú. Sí, normalmente el día se llena con muchas cosas y bueno, uno tiene que estar como haciendo en todos los roles algo. Entonces, muy bien, gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿Quién más se anima? Algo creativo, algo que Yo. nos saque un poquito de la normalidad de las cosas. ¿Hay Cardo? ¿O quién me habló? Por acá. Entonces, a mí se me ocurre, bueno, mi nombre es Vanessa, yo soy como un río, porque nunca dejo de correr, siempre estoy corriendo todo el tiempo, entonces creo que me compararía con un río, siempre llevo nuevas cosas, nuevos pensamientos, siempre traigo nuevas cosas, entonces creo que es una buena comparación. Interesante el ejercicio, Espectacular, nunca lo Vanessa, me había hecho. encanta. Me encanta tu comparación. Porque además corres, atraviesas, aprendes en ese camino que lleva al río por diferentes parajes. Muy bien, muchas gracias por tu participación. ¿Alguien más se anima? Sí, Yo- Héctor, sí. Mm, cuéntanos, Héctor. mis zapatos se llaman Héctor y cambian de acuerdo a la actividad que estoy haciendo. Si estoy Ajá, estudiando, estoy como estudiante. Si estoy trabajando, estoy como trabajador. Pero al final, a la esencia de todo, son los zapatos de Héctor. Cambia es de acuerdo a la actividad que se está haciendo, pero la esencia sigue siendo la misma. me encanta esa comparación, está buenísima. Además que de verdad uno utiliza diferentes zapatos de acuerdo a la ropa que se haya puesto, al outfit, entonces uno escoge unos o los deportivos relajados, estoy en familia, o de pronto unos más elegantes, estoy en una reunión formal, o estoy en el trabajo.
o de pronto soy como estudiante, entonces me pongo unos ni tan informales ni tan formales, espectacular. Muchas gracias, Héctor. Genial. ¿Alguien más? ¿Quién más se anima? Voy yo. Dale, Bueno, mi Jessica. nombre es Lisette. Lisette. Ah, Lisette, perdóname, es que Sí. estaba viendo aquí la mano de Eh, Jessica que la levantó. Vale, entonces mi nombre es Lisette y yo soy como el café. Me gusta estar activa, pero sin dejar de disfrutar lo bonito de la vida. ¡Ay, qué chévere! Me encanta. Súper, súper, súper. Yo también, yo creo que me voy a convertir en café, de todo el café que tomo porque me encanta, me fascina. Soy Es una delicioso. aficionada del café, entonces total, me identifico contigo también. ¿Listo? ¿Alguien más? Yo, mi nombre es Jimena. Ay, toca ya. Toca ya, sí, María Jimena también. Ah, qué bien. Sí, bueno, yo me puedo comparar con una linterna en medio de un cuarto oscuro. ¿Por qué? Wow. ¿Por qué? Porque Cuéntanos. creo que cuando estás en un cuarto oscuro y se enciende la linterna o la lámpara, alcanzas a encontrar detalles que tal vez otros pasan por alto. Entonces Wow, me me gusta encanta. leer, investigar, también me gusta pues como ir a fondo cuando algo me interesa mucho, entonces creo que puede ser como Ujú. como mi metáfora. Buenísimo, buenísimo. ¿Tú llevas luz? ¿A dónde vas? Eso espero. Muy bien, igual si no tienes la intención, eso es lo importante. Vean lo interesante del ejercicio que acabamos de hacer. Cada uno con sus metáforas, con sus ideas, con eso que querían transmitir, lo hicieron de una manera diferente. Si ustedes se fijaron, por ejemplo, Héctor fue más pausado, fue un poquito más como tranquilo al transmitir su mensaje, pero también las otras personas que hablaron lo hicieron con un poquito más de emoción. Al final, yo creo que a todos nos quedó claro qué era lo que querían transmitir. Y eso fue porque se cumplieron una serie de condiciones que ya vamos a ver cuáles son para transmitir de la mejor manera ese mensaje. Pero además estoy segura que esas personas que se animaron a hablar, les bajó un poquito la ansiedad porque de pronto practicaron alguna de las técnicas que vimos ahorita. ¿Alguien la practicó de las personas que hablaron? ¿Se sintieron tranquilas, seguras? Yo Diego, quiero hablar. ¿quién está hablando? Perdón, es que no me está saliendo quién está hablando. ¿Tatiana? Sí, yo, sí, señora. ¿Tú lo Estoy tratando. practicaste? ¿Te sirvió? Sí, señora. Y eso te iba a decir, digamos, en el ejemplo que tú pusiste, iba a Ujú. decir, o sea, me comparó como que al inicio me cuesta salir, es decir, como una tortuga soy, ¿sí? Al inicio como que me cuesta salir de mi caparazón, soy muy tímida y, Sí. y- pero, digamos, cuando lo hago, pues avanzo con seguridad y firmeza. Qué bien. O sea, sacas todo tu potencial y brillas cuando te decides salir del caparazón. Qué Sí, bien. sí. Qué bien que además lo hagas consciente, porque muchas veces nos pasan ese tipo de cosas, pero no somos conscientes de que en verdad cuando salimos, cuando hablamos, cuando por fin nos decidimos a hablar, efectivamente, pues transmitimos un mensaje importante para los demás. Para los demás, además, es importante escucharnos y solamente nos damos cuenta de eso cuando nos damos la oportunidad de practicar. Veo una mano levantada, Diego, ¿tú nos querías compartir algo? Sí, María Jimena, yo me identifico como con la hormiguita. Ah, ok. Sí, siempre estoy haciendo ¿Por qué? muchas Cuéntanos. cosas, proyectos de investigación, clase, eh, capacitación, educación continua, Ajá. bueno, muchas cosas y pues por mi formación como docente y mi profesión, pues digamos que siempre ando así, haciendo, Trabajando. trabajando así como una hormiguita.
Muy bien, espectacular. Te pude imaginar en tus roles como profesor, como investigador, justamente como una hormiguita trabajando siempre. Qué Así bien, es. Diego, qué Gracias. bien. Bueno, pues muchas gracias a los que participaron de la actividad. La idea es que ustedes puedan justamente poner en práctica esas herramientas que veíamos hace un momento para podernos soltar un poquito y participar en espacios donde queramos dar nuestros puntos de vista o simplemente hacer una presentación o bueno, en el contexto en el que se dé, siempre hacerlo de forma relajada. Vamos a pasar al siguiente elemento de la charla de hoy y es presentaciones efectivas que transmiten mensajes claros. Para que una presentación sea efectiva, quiero contarles que hay que asegurar tres partes muy importantes. La primera es definir el propósito y la audiencia. Cuando ustedes vayan a hacer cualquier intervención, presentación, cualquier, exposición que vayan a hacer frente a alguien, frente a un público, incluso simplemente para dar su punto de vista, es muy importante que tengan claro cuál va a ser el propósito de su intervención, porque con ese propósito claro van a poder construir el mensaje que quieren transmitir. Esta es la base de todo, tener muy claro el propósito y segundo, tener muy clara la audiencia. No es lo mismo, perdón, transmitir un mensaje a una audiencia de adultos que transmitir un mensaje a una audiencia de niños, por ponerlo en un ejemplo sencillo. No es lo mismo transmitirle un mensaje a un grupo de científicos que transmitirle un mensaje a un grupo de bailarines, ¿sí? Entonces es muy importante definir cuál va a ser el propósito y a qué audiencia nos vamos a referir. Si esa audiencia entiende y conoce las bases de lo que yo voy a decir, o si por el contrario el tema del que voy a hablar es completamente nuevo para las personas, si la audiencia a la que me voy a dirigir tiene cierto nivel de seniority o si son más bien personas un poco más junior. Todas esas cosas influyen en la construcción del mensaje que voy a dar. Entonces es muy importante que ustedes tengan clarísimo el propósito de lo que quieren decir y dos, la característica de su audiencia, porque con eso claro pueden pasar al segundo elemento que es la estructura clara y lógica del mensaje que quieren transmitir. Entonces es muy importante. Si ustedes van a hacer una presentación, pongamos el ejemplo de la presentación, es muy importante que ustedes antes, previamente, preparen cuál va a ser la estructura, el hilo conductor de esa presentación. Típicamente, las presentaciones tienen un contexto o una parte introductoria. Luego tienen la presentación de el problema o del conocimiento, digamos, el eje transversal de la charla, de la presentación, del tema que quieran transmitir. Y finalmente, siempre hay un cierre. Entonces es muy importante que esa estructura clara y lógica la tengan ustedes si se puede por escrito o si pueden incluso pues tenerla redactada para que les sea mucho más fácil hacer su presentación efectiva. Y tercero, hacer uso estratégico de los apoyos visuales. Los seres humanos somos muy visuales. Entonces, si tengo conectado no solamente el oído escuchando el mensaje, sino que además potencializo mi mensaje mostrando imágenes o apoyos visuales que coinciden con el mensaje que estoy dando, créanme que el efecto va a ser definitivo. Es decir, las personas van a captar muchísimo más fácil nuestro mensaje si hacemos una combinación de mensajes hacia todos nuestros sentidos. Entonces, si mezclamos la vista, si mezclamos el oído, si incluso le pedimos a las personas que participen, que nos den su opinión, eh, todo eso va a hacer que al final el mensaje, aseguremos que el mensaje al final llegue como queremos que efectivamente llegue. Entonces, para resumir, tres, la fórmula para hacer presentaciones que transmiten mensajes claros. Uno, propósito y la audiencia.
definirlas, tenerlas clarísimos. 2, la estructura clara y lógica del mensaje que quiero decir. Y 3, utilizar apoyos visuales. Acuérdense de los canales de los sentidos que queremos captar la atención de nuestro público. Cuando lo hacemos así, va a ser mucho más efectivo. Ahora, el contenido sugerido. La claridad, hay 3 Cs para que se lo lleven así con esa palabra, las 3 Cs, para que ese contenido, para que ese desarrollo de contenido que ustedes van a hacer con su presentación llegue con mayor claridad también a las personas. Entonces, lo primero, claridad en los mensajes con una estructura, como les decía, inicio, desarrollo y cierre. Esa claridad le da a la persona simplemente una idea de cómo va a desarrollarse la temática que ustedes están dando. 2, lograr esa conexión visual o con la cámara. Si estamos en una presentación virtual, pues obviamente no vamos a tener la persona, pero sí podemos mantener esa conexión mirando a la cámara. Entonces, ese contacto visual es importante. Cuando estamos en una presentación presencial, ese contacto visual hace que que las personas, el auditorio se conecten con nosotros y con nuestro mensaje. Entonces, no nos dé pena mirar a los ojos a nuestro auditorio. El lenguaje corporal también es muy importante. Cuando uno está de pronto así con la espalda así como encorvada o quizás así como adoptando físicamente una posición de desinterés, pues todo eso afecta. Si por el contrario mantenemos una posición erguida, una sonrisa, una mirada que además capture la atención de las personas haciendo ese contacto visual. Definitivamente esos son tips que los ayudan a tener mucho más éxito, a hacer presentaciones mucho más efectivas que si no lo hacen. Contar historias también. No es lo mismo que si yo me pongo aquí a leerles qué dice la teoría de cómo comunicar mensajes y no morir en el intento, según el autor Schiffer, que es uno de los más expertos en comunicación en público. No es lo mismo que yo venga y les lea la teoría a que les cuente historias, a que los ponga en situación de qué va a pasar cuando ustedes se paren en su próxima presentación, cuáles son esos elementos que necesitan saber para soltar ese miedo o esa ansiedad, cuál es esa estructura que necesitan para compartir su mensaje con claridad. No es lo mismo hacerlo leyendo la teoría que contándoselos a manera de historia. Entonces, ese storytelling también muy recomendado. Y finalmente, la confianza. Ustedes tienen que estar completamente seguros del tema que ustedes van a compartir. Ustedes para eso necesitan prepararlo muy bien, practicar. También la práctica, ustedes saben, esa frase hace al maestro. La preparación más la práctica es lo que al final nos va a dar la seguridad de pararnos frente a un escenario, frente a un grupo, para estar completamente confiados de que manejamos de principio a fin el tema y que además, si hay alguna cosa que no sabemos, pues simplemente podemos dejarlo como algo más para averiguar para nuestro repertorio, pero teniendo la seguridad de que nos preparamos, de que practicamos y de que todo va a salir muy bien porque estamos expertos en la temática. Entonces, clarísimo este tema de las presentaciones efectivas, de esta estructura y de las 3 Cs. Cuéntenme, por favor, déjenme saber si todo está clarísimo hasta el momento. Indri Juliet, veo que tienes la mano levantada. Sí, ¿Tienes señora, bueno. alguna duda? Sí, es que, o sea, usted mencionó que eso también aplica más que todo para también las intervenciones, pero a mí la mayoría de veces yo inconscientemente pues hago dos de las tres cosas que mencionas, que es pues Sí. definir el propósito y la audiencia y el tema de la estructura, pero independientemente puede que yo tenga eso muy claro en mi mente, pero al momento de hablar como que me confundo y confundo antes más a las personas porque entro como en pánico, no sé. Ay, ¿qué se podría hacer? Pues Ingrid, mira, yo te sugiero
primero, aplicar las técnicas que vimos ahora para no sentir esa ansiedad, para controlarla, darle manejo. Te sugiero las técnicas de respiración y esa visualización positiva, aplicarlas. Si definitivamente descubres, y esto es a manera de reflexión, si descubres que hay algo que te activa esa ansiedad, justo cuando ya estás en la presentación, tienes que identificar qué es. Si de pronto es una mirada o si de pronto es una pregunta que te desestabiliza y te pone un poquito nerviosa, tienes que identificar específicamente si hay un factor que te pone nerviosa, que te, digamos, como lo decía ahorita, te desestabiliza un poquito para poder saber qué hacer con ese factor, ¿sí? Pero yo te sugiero, lo primero es aplicar las técnicas que vimos ahorita para contrarrestar la ansiedad. Y segundo, después de que tengas identificado qué es lo que te causa esa ansiedad, pues empezar a trabajar sobre eso. No, es que, por ejemplo, es una pregunta que me hacen si, por ejemplo, si es una pregunta que me hacen y sobre un tema que no conozco, que no domino bien o que no la traigo preparada dentro de mi presentación, no pasa nada. O sea, es darte tú misma la tranquilidad de que no tienes por qué sabértelas todas y que efectivamente, pues, si te hacen una pregunta que no sabes, pues simplemente puedes decirlo abiertamente que no tienes la respuesta sobre esa pregunta, pero que la vas a investigar y te comunicas después con la persona para dársela. Es ver si qué es ese factor que de pronto te desestabiliza para poder trabajar sobre él. Igual, si haces estas cosas, estas técnicas de contenido, de presentaciones, de preparación, digamos, para ir muy segura, seguramente esto va a ayudarte mucho para que la próxima vez no te pase. De acuerdo a lo que mencionas, siento que ahorita analizando como todas las veces que me ha pasado eso, tiene que ver más o menos, creería yo, como con la mirada de alguien, porque me puse a analizar y al momento de yo hablar, ejemplo, en este momento que nadie me está viendo, lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Pero las veces que me he preparado incluso para una presentación en clase donde tenemos incluso los apoyos visuales, ahí es donde entro como, o sea, Dios mío, ¿qué está pasando? Se me está olvidando, me estoy enredando. Entonces sí siento, me va a tocar analizar específicamente qué es, pero Sí, hasta el momento sé es que tiene que ver con el público. sí. Mira que hay personas que lo que hacen es buscar un punto fijo en el auditorio, más o menos hacia el centro, y mientras empiezan y engranan, por decirlo de alguna manera, en su presentación, eh, solamente miran ese punto. La parte, por ejemplo, la parte de atrás del auditorio sobre el que estás hablando, ¿sí? Porque si hay una persona que de pronto te intimida, pues debes evitar de pronto hacer el contacto visual con esa persona. Y ya cuando empieces a dar tu tema, tu presentación, seguramente ya te va a fluir y ya va a ser mucho más fácil de pronto empezar a mirar a las personas del auditorio de atrás hacia adelante, que no las tienes tan cerca, sino que están en la parte de atrás y no tienes esa mirada, digamos, encima que te puede hacer sentir un poquito nerviosa. Entonces empiezas de atrás hacia adelante y esa estrategia te puede servir. Muchas gracias. No, con gusto. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, veo que no, entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio. No tenemos mucho tiempo para este ejercicio, pero le quiero pedir a tres personas que me cuenten o inventen la historia de un objeto como protagonista, como si fuera parte de una charla para un gran auditorio. Entonces, cuéntenme una historia sobre un lápiz, sobre un cuaderno, sobre un pocillo. Alguien que se anime a contarme una historia en un minuto, un poco para también repasar lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que queremos dar, la estructura, la claridad? No importa si no siguen los pasos efectivamente iguales a lo que acabamos de ver, simplemente es ponerse a prueba para decir la historia de un objeto
en un minuto, pero como estamos cortos de tiempo, de hecho aquí yo puse un minuto, pero son 30 segundos de presentación individual. Vamos a hacerlo en menos tiempo. Vamos a hacerlo en 30 segundos. ¿Quién se anima? La historia de algún objeto en un minuto. Bueno, en 30 segundos. ¿Quién se anima? Una anécdota, algo que se les ocurra. Nadie, no puedo creerlo. ¿Quién se anima? A ver. mm, Angie, ¿estás con nosotros? Angie Ordóñez. Hola, ¿cómo vas? Angie, ¿cómo estás? ¿Te Muy animas a hacer el bien. ejercicio? Ay, no sé cómo hacerlo. Cuéntame Eh, un objeto que tengas cerca o a la mano, cualquier cosa. ok. Y algo general, ¿sí? Como una historia. Sí, lo que se te vaya ocurriendo de ese objeto. Ok, Tratando acuérdate, de hacerlo con la estructura. Si no lo haces con la estructura, no va a pasar absolutamente nada. Estamos en un espacio seguro, estamos aprendiendo. Ojalá una historia que tenga un inicio, un inicio de introducción o contexto, un nudo, por decirlo de alguna forma, y un desenlace o un cierre, ¿sí? ok, dale. Bueno, voy a intentar. Son Bueno, 30 segundos, además es poner a prueba tu creatividad. Aquí te dejo la parte de lo que acabamos de ver por si te es de ayuda. Ay, perdón, me adelanté. Ya. ok. Bueno, ¿Preparada? sí. Con storytelling, ¿sí? Sí, como te salga, tranquila. Ok, Dale, ya ok. empezó a correr el tiempo, 30 segundos. Bueno, en este momento me encuentro en una reunión súper interesante donde he aprendido diferentes cosas y me he dado cuenta de la importancia que es el manejo de hablar en público, ya que pues la mayoría de personas no lo sabemos manejar. Esto se debe a que pues muchas personas sentimos inseguridad, incertidumbre, entonces al final debemos tener como pues los tips que nos ha generado, nos ha compartido María Jimena Listo, muy bien, para pasaron ya aprender los mejor. 30 segundos. ¿Cómo te sentiste? Bueno, me dio un poquito de nervios, pero y eso que está virtual. Pero lo lograste, te felicito. Muy bien, Gracias. muy bien, muy bien. Gracias por tu participación. ¿Quién más se apunta? ¿Arián? ¿Ariani? Pues, yo, Ay, Sí, perdón, es Ariane. que te vi la mano levantada. Sí, 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 soy yo. Bueno, la mía es con ayuda de inteligencia artificial porque crear una historia tan rápida no me es tan fácil. Listo. Entonces, El tiempo un lápiz, empieza ya. dale. Un lápiz nació en una fábrica de grafito y madera. Fue creado para ayudar a las personas a expresar sus ideas y creatividad. Un día, un niño lo tomó y comenzó a dibujar. El lápiz se sintió útil y feliz. Luego pasó a manos de un escritor que lo usó para escribir un libro. El lápiz se sintió orgulloso de ser parte de algo importante. Con el tiempo se desgastó, pero su legado vivió en las palabras y dibujos que creó. Ay, qué historia más linda. Muy bien. ¿Cómo te sentiste? Bien. ¿Te pareció fácil? No, Si de crear una pronto no hubieras historia tenido la con... ayuda de la inteligencia artificial, ¿qué hubieras hecho? No, Te hubiera sido te más hubiera tomado difícil. más tiempo prepararlo, ¿sí? Sí, 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 claro. Ok, pero tienes clara ya la estructura, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Listo, gracias a ti. Perdón, ahora hace un momento iba a participar otra persona, pero yo la interrumpí. ¿Quién era? Si me dejan saber. yo. Tatiana, Sí, señora. Pues no soy dale, buena, pero bueno, ahí voy. dale, dale. Lo importante es que estás teniendo el coraje para
decir, yo lo voy a hacer. Dale, estás en un espacio seguro además. Vale. Dale, el tiempo empieza a correr, ya. Bueno, imaginé que un libro, diferente a todos, hablaba, no solo se podía leer, sino no hablaba para asustar, sino para acompañarnos, sino que cada persona que decía justo lo que necesitaba escuchar, él daba como un consejo, una palabra, un ánimo en una pequeña historia que pues que le devolvía a uno la calma, ¿sí? Y esta historia pues apenas comenzaba porque quienes lo encontraba ya no lo veían como un objeto, sino como un amigo que siempre estaba ahí para recordarle a cada día lo que podíamos escribir, un nuevo capítulo. Bravo, ya te has pasado 5 segundos del tiempo, pero no te quería interrumpir. Buenísimo, ¿lo hiciste tú o con ayuda de la inteligencia artificial? No, pues digamos, inventando, no sabía qué más decir. Ok, Eso sí me sudaron las manos, pero bueno. ok. Para eso es que nos sirven las técnicas de respiración que ya vimos, bueno, las 4 técnicas que vimos, entonces, pero ¿cómo te sentiste? Nerviosa. ¿Nerviosa? Claro, por lo que además aquí estamos encima haciendo el ejercicio, pero acuérdense que la manera también un poco de manejar esos nervios es la preparación. Si ustedes tuvieran, obviamente, no es el caso de este ejercicio, pero si tuvieran más tiempo de preparación, saber lo que van a decir les va a permitir transmitir el mensaje con mucha más seguridad. Muchas gracias, Tatiana. Y la última, Lisette Alejandra. Sí, señora. Bueno, yo quiero participar con el No objeto te estoy una llave. escuchando, no sé si ustedes la escuchan bien a Lisette Alejandra. ¿Ya me escuchas mejor? Sí, ya. Bueno, quisiera participar y el objeto serían unas llaves. Cada llave no solo abre una puerta, sino también un capítulo de la vida. Entonces, por Ajá. ejemplo, al usar mis llaves, abren el apartamento que compré por primera vez con miedo y emoción. Cada vez suenan en mi bolsillo y me recuerdan que es la independencia de mis sueños que tienen un precio y han llevado a esa gran recompensa. ¡Wow! ¿Lo hiciste tú o con ayuda? No, pues ahí como de los ejemplos de las demás personas me ayudé y lo inventé. Ah, bueno, ¿cómo te sentiste? Bien, bien, un poco nerviosa, pero bien. Ok. Gracias, Lizeth. Muy bien, tuviste igual en cuenta la estructura. Fíjense que en cada uno de los ejercicios, a pesar de que eran historias muy cortas, de 30 segundos, que alcanza uno a decir en 30 segundos, ya vieron, historias muy cortas, pero alcanzamos a transmitir. En algunas un poco algo de emoción, en otras estuvieron un poco más planas, unos mensajes fueron un poco más rápidos, otros un poco más lentos, pero lo importante es de este ejercicio y lo que quiero rescatar es primero, que de verdad la creatividad humana es infinita y que si pueden hacer esto de improvisar una pequeña charla de 30 segundos en tiempo récord, créanme que ustedes tienen la capacidad de pararse en un escenario, preparar un mensaje poderoso con esta estructura y con lo que estamos viendo y comunicarlo de forma efectiva con las personas que ustedes tienen como público. Entonces, ténganse esa fe, esa confianza de que ustedes lo pueden hacer. Es cuestión un poquito de lo que hablábamos ahorita, ¿no? De preparación, de práctica y con eso muy claro y con eso muy fuerte, seguramente van a poder cumplir ese mensaje claro de lo que quieren comunicar. Finalmente, vamos a entrar a hablar de la estrategia, de las estrategias para comunicar con la audiencia. Esta era la tercera parte. Yo les prometí al inicio de la charla, vamos a hablar de cómo evitar la ansiedad al hablar en público, ya lo hicimos. Presentaciones efectivas que transmiten mensajes claros, ya lo vimos. Vamos a definir un propósito con la audiencia clara, vamos a definir una estructura de contenido clara, concisa, manejando o teniendo en cuenta las 3 partes, la introducción o el inicio, el desarrollo del contenido y un cierre.
manejando además nuestra lenguaje corporal, el storytelling, bueno, las tres Cs que ya vimos. Y finalmente vamos a, ay, perdón, espérenme un segundo. Ah, bueno, y el uso estratégico de apoyos audiovisuales, lo que les contaba. Es importantísimo que integremos la estimulación de todos nuestros sentidos cuando estemos dando una charla. Si no podemos todos los sentidos, por lo menos la vista y el oído y bueno, y también la parte hablada es muy importante que los podamos estimular. Ahora para cerrar vamos a ver las estrategias para conectar con la audiencia. Entonces, lo que les contaba ahorita, iniciemos nuestra presentación con una historia, una anécdota o un ejercicio rompehielo. Eso hace que la gente se conecte con ustedes, con su mensaje, con su presentación y definitivamente si esto sucede desde el momento cero, créanme que van a lograr tener la audiencia conectada el resto de la presentación y si no, por lo menos en la primera parte, que es la que va a tener como el mayor impacto. Entonces, muy recomendado hacer este ejercicio de iniciar con una historia, una anécdota o un ejercicio rompehielo. Si ustedes entran de una vez con la temática, créanme que van a perder a la audiencia. Si yo hubiera entrado en esta presentación hablándoles de una vez con las estrategias para evitar la ansiedad, yo creo que la mitad ya se hubieran salido de esta conferencia o de esta charla. Entonces, importante empezar con un ejercicio, con una anécdota o con una historia. Dos, hacer preguntas retóricas o interactivas, poner al público a participar. Esto es muy importante para que la gente se sienta parte de, para estar conectada con el mensaje que ustedes están transmitiendo. Siempre va a ser importantísimo lanzar una pregunta, hacer algún ejercicio que cuestione, que ponga a pensar a la persona que nos está escuchando sobre la temática sobre la que estamos hablando. Entonces, importantísimo hacer preguntas retóricas o interactivas. Tercero, y ya lo veíamos hace un momento, utilizar el lenguaje corporal para conectar. Es muy diferente si yo me siento acá y no muevo mis brazos, no muevo mis ojos, simplemente actúo como un robot compartiéndoles un mensaje, a compartir un mensaje con expresividad, cambiando los tonos de voz con mi espalda derecha. Incluso yo, ustedes ya se han dado cuenta, utilizo mucho las manos. Las manos sirven mucho para confirmar mensajes, para dar seguridad, para dar contundencia. Entonces, el lenguaje corporal es muy importante. Es importante que además, si ustedes están en un auditorio y así no estén en un auditorio, están en un salón, que se muevan por ese auditorio o por ese salón o por ese lugar donde estén, para que las personas que los están observando, no se aburran de verlos solo en un solo lugar. Es importante tampoco que estén bailando el vals por todo el auditorio porque eso distrae, pero sí es importante que hagan un movimiento, digamos, por el auditorio, el salón donde estén, de forma pausada, pero que se muevan. Eso ayuda también a captar la atención de la audiencia. Cuarto, adaptar el contenido según lo que observes de tu audiencia. Si ustedes ven que su audiencia está mirando el celular todo el tiempo, como que se desconectaron, como que están bostezando, definitivamente hay que hacer algo. Entonces, ¿qué pueden hacer? Pueden adaptar ese contenido que ya tienen preparado, haciendo preguntas, de pronto haciendo alguna dinámica, ejercicio que traigan previamente preparado y como plan B puede funcionar muy bien dependiendo de la audiencia, cómo esté respondiendo a su presentación. Entonces, importantísima esta parte. Cinco, involucra a la audiencia con actividades dinámicas o participativas. Esto ya se los he dicho a lo largo de toda la charla y es siempre estar haciendo parte de la presentación a la audiencia. Siempre estar haciendo preguntas, siempre estar invitando a que opinen, a que participen de alguna manera en la charla que ustedes están dando. Esto es absolutamente clave. Las conferencias, incluso hay conferencias que se dan más por las opiniones y por lo que trae el público, la audiencia, a lo que uno está hablando, que por lo que uno les está expresando. Es decir, uno encuentra más elementos en lo que la gente opina, en lo que la gente dice, que incluso en lo que uno lleva preparado como material. Entonces, esa clave se las recomiendo, funciona súper bien.
¿Clarísimas las estrategias para conectar con la audiencia? ¿Quién me cuenta? Me pueden comentar con un like. ¿Todo clarísimo? Listo. Entonces, vamos a continuar y para eso les voy a pedir que recordemos entonces. Claramente, yo hago parte del equipo de Claramente Consultorías, soy consultora de esta gran empresa y utilizamos esta frase siempre que vamos a finalizar una charla y es claramente no olvides. Primero, todos empezamos alguna vez de cero, así que aplica las técnicas si estás en ese momento cero, si estás en un momento de pronto donde ya estás más experimentado, también aplícalas. No importa en el momento en el que estés, así ya seas un facilitador experto. Yo he dado muchas conferencias ya a lo largo de mi trayectoria profesional, pero aún así todas las sigo aplicando porque está comprobado que funcionan. Entonces, tengan esas claves, esas estrategias que les acabo de compartir siempre presentes. Y no importa si están en el momento cero, cada vez que se pongan en práctica y a prueba, van a fortalecer muchísimo más su habilidad de hablar en público. Dos, sean ustedes mismos. Y esta es la clave, una de las más importantes que quiero que se lleven esta noche. Ser completamente auténtico es su mejor carta de presentación. Si ustedes tratan de ser otra persona o si se ven muy acartonados o si no le ponen su toque, definitivamente no va a salir tan bien como si va a salir cuando ustedes son completamente auténticos. Tres, claramente no olvides, disfrútate el ejercicio de pararte frente a un auditorio, de hacerlo con seguridad. Para ellos no será una conferencia más que olvidar. Si lo haces disfrutándolo, créeme que las personas lo perciben y lo van a sentir. Y finalmente, cuatro, para ser un gran orador o un gran presentador se debe estudiar y practicar permanentemente. Recuerden, la práctica hace al maestro. Entonces, si ustedes empiezan a practicar, si se lanzan a ser los que voluntariamente hacen alguna presentación, alguna participación, créanme que con el tiempo lo van a hacer cada vez mejor. Entonces, a estudiar, a practicar y a recordar lo que vieron en esta presentación. Les dejo solamente una pregunta para que se lleven de reflexión. ¿Cuál va a ser su próximo paso para hablar mejor en público? Cuéntenme, ¿qué es lo que van a hacer ahora para reforzar su habilidad de hablar en público? ¿Qué van a hacer mejor o qué van a hacer como compromiso? Vamos a salir con un compromiso todos de esta sesión. ¿Qué van a empezar a hacer para mejorar su habilidad de hablar en público con base en esto que acabamos de ver, que ya, como vimos, funciona, son técnicas comprobadas? Cuéntenme por el chat o si hay un valiente que desde ya se va a animar a hacerlo en, con el micrófono abierto, por favor, cuéntenme. Hola, buenas noches. Hola, Johan, ¿cómo estás? Hola a todos. Pues con base a la conferencia que nos diste, yo aplicaría el tema de la respiración. Considero que es bastante Sí, el sentirse seguro, el programar al cerebro de que uno no está en peligro, por decirlo así, de que tiene ujú, que estar muy tranquilo, apropiarse como tal del escenario y tanto del auditorio para transmitir un mensaje claro, un mensaje pues conciso y que sí, sea coherente para todos, que logre impactar en la vida del auditorio para todos. Entonces, yo considero que antes que nada, primero repasar las temáticas que voy a exponer y segundo, pues el tema como tal de la respiración es muy importante, lo que tú mencionaste esta noche. total. Ajá, Entonces, sí, como tal, espectacular. eso me llevo esta noche, lo voy a poner en Ujú. práctica y espero como tal obtener buenos resultados. Buenísimo, me encanta. ¿Y te vas a lanzar más? ¿A hacer presentaciones? ¿Hablar Sí, en público? claro, tomar la iniciativa de ahora en adelante. Buenísimo, Johan. Además, les digo, todos hemos pasado por eso. Todos hemos pasado por el momento de pena, de que de pronto no nos sentimos seguros, no queremos, no, lancémonos, vamos, estemos seguros de que nada malo va a pasar. Al contrario, todo lo bueno vendrá haciendo esa presentación, exponiéndonos,
probándonos, eso es lo que nos va a ayudar a ser cada vez mejores. Si no llega a salir bien, igual no tienen nada que perder porque van a ganar un aprendizaje muy importante de saber en qué tienen que mejorar. Entonces, realmente vale la pena exponerse y hacerlo. Gracias, Johan. Bueno, por aquí estoy viendo que en el chat nos están contando las técnicas de la respiración. Perfecto, la regla del 4-7-8, tomar el tiempo para controlar la emoción y manejar el momento. Muy bien. Implementaré la visualización positiva. Esa me encanta, es súper efectiva. Tener claras cada una de las estrategias para aplicar cada una de ellas según sea el caso. Tener en cuenta que cada vez, ay, me está apareciendo algo ahí que no me deja leer, que vamos a preparar una presentación. Tener claras las 3 Cs. Las 3 Cs son súper poderosas. Y por último, exponerme un poco más a las charlas con otros. Perfecto, Jeffrey. Aicardo, romper el hielo. ¿Quién más me cuenta qué tenemos sobre de, de, de compromiso? 2 personitas más que nos cuenten. Ya para cerrar. ¿Nadie más? Aicardo, romper el hielo y ser uno mismo. Me encanta. Me encanta porque la autenticidad definitivamente marca una diferencia. No es lo mismo uno verse como alguien que no es, a verse realmente auténtico. Si yo muestro que soy auténtica, me río, utilizo mis propias palabras, definitivamente eso marca una diferencia grande. Sonreír en reuniones de Meet viendo directo a la cámara, total. Ariani. Eso también, la expresión, uno no se imagina, pero de hecho hay personas que hacen, estando bien, normal, hacen mala cara y definitivamente ni se dan cuenta, pero las otras personas las perciben como esa persona está brava, le pasa algo, está molesta y definitivamente uno no se da cuenta. Entonces sí es muy importante tener en cuenta la sonrisa. Ay, Cardo dice, aunque hagan preguntas difíciles, responder con conocimiento y en caso de desconocer, pues ser honesto, total. Aquí no va a pasar nada. Yo no sé por qué tenemos ese prejuicio de que tenemos que sabernos todas las respuestas. Esto no va a pasar. O sea, ni el más experto de todos los expertos tiene las respuestas para todas las preguntas. Así que hay que soltarse un poquito de esos prejuicios y simplemente si me hacen una respuesta que no sé, pues la honestidad es la que va a dar la clave de esa respuesta. Entonces, Creo- simplemente tomarlo con naturalidad y expresarlo. Sí, creo que también eh, es la jugada, como lo escribí hace un rato, es la jugada que nos hace el ego, que creemos Ajá, que, que creemos saberlo todo o que porque está haciendo una exposición debe saber todo. Y no es así, ajá. ¿no? No sé, y no sé es una respuesta también. Discúlpeme, Total, también es una respuesta. discúlpeme, pero no lo sé. Así Me, es, me comprometo, eso también es una respuesta. así es, Héctor. Gracias por tu comentario, porque así es. No sé, también es una respuesta y es completamente válida. En cualquier contexto, en contexto de presentación, en un contexto laboral, en un contexto de universidad, incluso mucho más. La respuesta no sé es una respuesta completamente válida y de verdad que nos va a dar incluso como esa seriedad a lo que estamos diciendo, más que ponernos de pronto a inventar o a dar rodeos o a hablar de lo que no sabemos. No, eso sí que es peor, es decir, la respuesta debe ser simplemente no sé, me comprometo a averiguarlo y está más que bien. Por aquí tenemos a Natalia que nos dice hacer que el tema sea llamativo, que tenga claridad en la información. Así es. Espero que hayan podido tomarle un screenshot, un pantallazo a las técnicas, a las primeras, a las de cómo reducir la ansiedad, a las de presentaciones efectivas con mensajes claros y al último slide de cómo conectar con la audiencia para que les quede, para que a partir de ahora ustedes puedan poner en práctica todas y cada una de estas técnicas que de verdad son súper útiles.
como les comentaba, hago parte del equipo de Claramente Consultorías. En LinkedIn me encuentran como María Jimena Pérez, así como aparece mi nombre si me quieren seguir. Yo comparto contenido sobre estos temas y sobre otras habilidades también que si me quieren seguir, pues estoy más que feliz de encontrármelos en LinkedIn en esta red. Y les quiero pedir, bueno, ya con esto cerramos, les quiero dar las gracias porque yo sé que conectarse hasta ahora no es tan fácil. Quiero que me cuenten cómo les pareció la charla con un mensajito, con un emoji, con algo que me deje saber cómo se sintieron, si les pareció relevante el tema. Y esto es, digamos, algo informal porque les quiero pedir, Juliana nos mencionó al inicio que nos va a pasar aquí por el link dos cosas importantes que quiero que se lleven. Una, el link a la comunidad CEPAE, que es espectacular. Les quiero invitar para que se unan, para que se mantengan informados de todo lo que hace el CEPAE, de todas las cosas que vienen hacia futuro. Entonces, por favor, todos en ese link nos unimos en estos minutos para conectarnos a la comunidad CEPAE. Y dos, quiero que por favor, además de que me cuenten si quieren con emojis, con mensajes por el chat, cómo les pareció la sesión, les voy a pedir que lo hagan formalmente también en el link que les acaba de dejar Juli en el chat aquí de la sesión, para que por favor entren y nos califiquen. Siempre queremos ser mejores, siempre hay cosas por mejorar. Entonces les vamos a pedir que por favor califiquen esta sesión y nos cuenten cómo les pareció. Finalmente, quería pedirles si podemos tomar una foto, si alguno se anima a prender su cámara para tomarnos una foto, si no, pues igual la tomamos con quienes se animen. Muchísimas gracias. Estos hombres decididos de esta sesión, mejor dicho, marcaron la pauta hoy prendiendo cámaras. Muy bien. Muchísimas gracias a todos los que están prendiendo la cámara. Vamos a tomar entonces la foto. ¿Listo? Entonces voy a contárseles ese conteo para que todos salgamos bien sonrientes mirando a la cámara, no por allá mirando al infinito. ¿Listo? Muchísimas gracias a todos. 5, 4, 3, 2, 1. Listo, muchas gracias a todos de verdad. Espero que tengan una feliz noche, que puedan descansar. Muchas gracias por su participación. Muchas gracias a ti, María Jimena. Una buena noche. Gracias, Jimena. Gracias, buenas noches. Buenas A noches. ustedes.